Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto ver a tantas personas. Buenas tardes a todos. Soy Victoria Pascuali, soy secretaria general de IOS Alumni Group y voy a estar moderando el evento de hoy. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten todos los participantes, todos los speakers y vamos a comenzar. Desde ya, muchísimas gracias a todos por pasar este webinar con nosotros. Esperamos que les sea de mucha utilidad. Vamos a tan solo esperar unos minutitos porque las inscripciones explotaban hasta último momento, así que vamos a esperar a que se sumen todas las personas. Ya está Norma con nosotros, buenas tardes, y los distintos representantes de Alumni. ¿Cómo están? Muy bien, contentas de verlos a todos y que haya tantos inscriptos. Sí, la verdad que sí, estamos todos muy contentos con las inscripciones. La verdad que llegaron un montón de consultas, un montón de interesados, así que qué bueno que tengan todos esta instancia, ¿no? Para poder preguntar sus dudas, para poder escuchar tanto a ustedes como a los becarios. La verdad que va a estar muy interesante el encuentro de hoy. Mil gracias de nuevo a ustedes por organizarlo. Gracias a ustedes. Y bueno, buenas tardes a todos los que recién se están sumando. Estamos nada más esperando unos minutitos a que se sumen todos los speakers y una vez que ya seamos todos, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos nuevamente. Estamos esperando unos minutitos a que se sumen todos los inscritos y luego vamos a comenzar. Vayan pensando sus dudas, vayan anotándolas, teniéndolas a mano. Si pueden prender las cámaras, obviamente siempre es mejor, es más lindo poder vernos la cara, pero bueno, si no está dentro de las posibilidades no hay problema. Y como verán, vamos a guardar la grabación, así que si conocen a alguien que no ya se ha podido sumar, nos pueden pedir la grabación. También estamos transmitiendo en directo a YouTube ahora, que luego va a quedar guardado el video también en nuestro canal, IOS Alumni Group, por si luego quieren volver a verlo o quieren volver a retomar algún concepto, nos pueden pedir, les podemos pasar el link que les quede más cómodo, ya sea el de YouTube o el de la grabación de Zoom. Ya sabrán, este programa está organizado por IOS Alumni Group en conjunto con todos los grupos alumni del país, Alumni Buenos Aires, Alumni Salta, Alumni Santa Fe, Alumni NEA. Nosotros, los grupos de alumni, somos distintos grupos activos de becarios del Departamento de Estado y organizamos siempre distintos programas para poder, ¿no?, devolver todo lo que aprendimos en estos programas. Y una de los pilares en los que más fuertemente trabajamos es justamente poder becas y distintas oportunidades de estudio. Así que bueno, un placer para todos nosotros que estén acá. Y ahora sí, si quieren ya podemos ir comenzando con este webinar informativo. Primero en principal le voy a dar la palabra a Giselle Lubinsky, quien va a dar unas palabras por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina. Bienvenida, Giselle.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la introducción. Perdón por estar unos minutitos más tarde que me pude conectar, pero quería estar presente, darles la bienvenida, contarles que, bueno, este webinar es uno de los muchos que organizan los grupos de becarios y de los que estamos sumamente orgullosos desde la embajada. También, bueno, obviamente que este webinar sobre el programa SUSI es un programa que lleva a cabo la Comisión Fulbright y nosotros desde la Embajada ayudamos un poco en la parte administrativa, pero siempre trabajando en equipo, ¿no? Con Fulbright, la Embajada, los grupos de becarios de alumni y también los centros binacionales. Así que me parece un muy buen ejemplo, una muy buena actividad de cómo colaboramos todos fomentando los intercambios y también brindando información para todos los que están interesados en aplicar a este programa o a cualquier otro. Creo que esta es una oportunidad para acercarse a lo que es un proceso de aplicación y saber un poco cuáles son los requisitos e ir pensando, planificando un poco algún tipo de experiencia que puedan tener en los Estados Unidos. Obviamente, si tienen dudas, tienen consultas, obviamente está este webinar y también están las redes sociales donde están todos para que puedan hacer preguntas, consultas y acercarse también para información en lo que ustedes quieran, ya sea aprender inglés, exámenes internacionales, bueno, becas, Fulbright, o información sobre cualquier tema. Así que bueno, no quiero quitarles más tiempo, arranquen cuando quieran y bueno, estamos a su disposición y gracias a todos los que se conectaron, gracias a todos los grupos de becarios por organizar esto, ayudarnos a difundir este programa y todos los que tenemos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Giselle, por tus palabras y por estar presente hoy. Y bueno, antes de comenzar, también distintos representantes de los grupos de alumnos van a dar unas breves palabras. En primer lugar, va a hablar María Becker, la presidenta de US Alumni Club Rosario. Maru. Hola a todos y a todas, bueno, bienvenidos a este webinar y especialmente gracias a Norma y a Giselle por su tiempo y por también acompañarnos. Simplemente y para ser breve, decirles que desde US Alumni estamos a disposición enteramente por cualquier duda que tengan. Ya saben que se pueden contactar con nosotros por las redes sociales. Y también contarles que además de hacer estos webinars así abiertos a la comunidad, para contar un poco las distintas becas que hay desde la Embajada de los Estados Unidos y la Comisión Fulbright, también hacemos otros programas académicos, culturales, de diversa índole, sobre emprendedurismo, sobre empoderamiento juvenil. Entonces también invitarlos a que justamente nos sigan por redes, porque la verdad que son programas muy lindos, que son abiertos a toda la comunidad, que generalmente son para jóvenes y jóvenes adultos entre 15 y 28, 30 años. Así que invitarlos a eso también. Y bueno, eso, quiero ser breve, así dejamos tiempo para Norma y los dos ex becarios que van a estar acá hoy charlando con ustedes. Aprovechen mucho este webinar para sacarse todas las dudas que tengan y les deseo muchos éxitos a todos y a todas en el proceso de aplicación. Muchas gracias, María. Ahora entonces le damos la palabra a Juan de US Alumni Buenos Aires. ¿Qué tal? Gracias, Vicky. Sí, hoy represento al equipo de Buenos Aires. Nosotros trabajamos muy cerca con ustedes y las demás sedes para estas propuestas. También, bueno, como todos trabajamos haciendo webinars, mentorías y otras actividades. De nuestra parte, solamente compartirles que estamos muy contentos de seguir generando estas iniciativas que hacemos en conjunto. Felicitar a todos los que organizan y mucho éxito a los postulantes. Aquellos que son del área de Capital o de la provincia de Buenos Aires, nos pueden seguir a nosotros como US Alumni BA de Buenos Aires, además de a los chicos de Rosario y las otras sedes, así siempre están al tanto de las actividades y de otras posibles becas, no se les pasa nada. Disfruten que estas actividades de orientación son lo mejor que le puede pasar a los postulantes. Gracias Vicky, gracias Maru, éxito a todos. Gracias a vos, Juan, muchas gracias por tus palabras. Ahora, por parte de US Alumni Salta, va a hablar Emil Rodríguez. Hola a todos y todas. Bueno, feliz de estar aquí presente junto con ustedes. Voy a hacerlo corto para así también dejamos más espacio para nuestros compañeros y compañeras. Invitarlos a cualquier consulta que tengan, dudas sobre los programas, se pueden comunicar con nosotros. Esta es una gran familia de ex becarios de diversos programas de la Embajada para acompañarlos en todo lo que necesiten. Así que nada, bienvenidos y espero que les sirva mucho este webinar.
Muchas gracias, Emil. Por parte de IOS Alumni Santa Fe va a estar hablando Santiago Ciprián. Santi. Hola, buenas tardes. Un poco más de lo mismo que decían todos mis compañeros. Primero que nada, agradecer a los chicos de Alumni Rosario por habernos invitado. Nosotros probablemente seamos el grupo de alumni más joven o el que menos tiempo de duración tiene operando de todos los que hay. Así que bueno, queremos agradecerles por toda la ayuda que nos dan, la mano que nos dan siempre con temas organizativos o con explicarnos un poco cómo dieron ellos sus primeros pasos. Y bueno, más de lo mismo que dijeron mis compañeros, agradecer a toda la gente que se unió y que quiso participar y decirles que disfruten y desearles mucha suerte. Muchas gracias, Santiago, por tus palabras. Y por último va a estar hablando Simón en representación de IOS Alumni INEA. Buenos días. Más que nada agradecerles a todos los que se sumaron y, como dijeron mis compañeros, pedirles que nos acompañen a nosotros a seguir creciendo como una red, a sumarse a nuestras actividades, a seguirnos en nuestras redes sociales y nada, desearles muchos éxitos y mucha suerte en esta convocatoria que se está abriendo y nada, que cualquier duda que tengan o lo que fuera, estamos para seguir acompañándolos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Simón, por tus palabras. Buenísimo, ahora sí ya vamos a comenzar en la parte que todos están esperando. Yo solo quiero dar un último aviso antes de que Norma comience a hablarles sobre la beca, que es lo siguiente. Les voy a compartir ahora pantalla un segundito, porque para que el webinar sea un poco más ordenado en la parte de las preguntas, porque sabemos que siempre acá en estos webinars hay muchas preguntas y muchas dudas, y para que no esté el chat tan explotado y no se nos pierda nada, y el chat tampoco distraiga a los distintos oradores, vamos a utilizar esta aplicación, miren, yo voy a compartir pantalla, que se llama Slido, ¿sí? Es justamente una app que tiene acá una opción de Q&A con la audiencia. Entonces, ustedes, es muy sencillo, mientras van escuchando el webinar, en otra pantalla, en otra pestaña, entran a esta página, slido.com, y ponen este numeral, yo ahora también lo voy a dejar en el chat. Y acá lo que van a poder hacer entonces es dejar preguntas, todas las que quieran a lo largo de todo el webinar. Y cuando lleguemos al final de la charla y sea el momento de responder, yo voy a entrar acá, voy a compartir pantalla, voy a volver a entrar acá en Slido y van a aparecer todas las preguntas. También algo que tiene de positivo esta página es que ustedes van a ver que al lado de las preguntas que hacen los restos de los oyentes hay una estrellita. Es decir, que ustedes pueden votar si una pregunta les parece muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a hacer que a mí como host me van a aparecer al principio, entonces esas son las preguntas que seguro vamos a contestar primero. Así que bueno, si hay alguna duda con respecto a esta aplicación, me avisan, pero bueno, nos pareció que era ordenado para poder responder todas las preguntas al final. Yo ya lo voy a dejar acá en el chat, a la página y al código, así cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo las van mandando por ahí, que luego vamos a responder todas. Así que bueno, ahora sí, bienvenida Norma González, directora ejecutiva de Comisión Fulbright Argentina. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. ¿Estoy muda o no? No, te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Ahí va, perfecto. Bueno, perdón. Buenas tardes, soy Norma González, soy directora de la Comisión Fulbright, también soy ex becaria como ustedes, tuve una beca Fulbright para hacer un doctorado en la Universidad de Massachusetts, un máster primero y después... Bueno, pueden mutear porque hay gente hablando. Pueden mutear todos. Bueno, como les decía, yo soy directora de la comisión, pero también soy ex becaria, así es que he vivido una experiencia similar a la que ustedes quieren vivir y les puedo decir que es lo más lindo del mundo. Voy a contarles un poco primero del programa Fulbright en general y de otras becas, y después de esta beca en particular. Lamentablemente a las menos cuarto me tengo que ir porque estamos haciendo las entrevistas del Instituto Argentino del Gas y del Petróleo, así que me salí un ratito, pero tengo que volver, así que a las menos cuarto me voy a tener que ir. Bueno, sigue habiendo ruidos, sigue habiendo gente hablando.
El programa de becas Fulbright es un programa del gobierno de los Estados Unidos que comenzó en 1946. Estamos este año celebrando los 75 años de vida del programa en el mundo y los 65 años del programa en Argentina, así que es un año súper especial para nosotros. Este programa, como les digo, fue creado por iniciativa del senador Fulbright, que al terminar la Segunda Guerra Mundial y muy triste ante el terrible espectáculo que había sido esta guerra, pensó que había que buscar alguna manera para que las gentes de distintos países aprendieran a conocerse mutuamente, a respetar otras culturas, a poder ver el mundo a través de los ojos de otros, y así trabajar juntos para construir un mundo mejor y más pacífico. Y entonces él fue al Congreso y le pidió que creara este programa para realizar intercambios educativos entre ciudadanos de Estados Unidos y ciudadanos de otros países, y principalmente pidió focalizarlo en estudiantes y en maestros, en docentes, en profesores. El Congreso aceptó crear este programa y, como les digo, es maravilloso que por 75 años ambos partidos lo han apoyado fuertemente, a pesar de, como les digo, fue una iniciativa de un senador demócrata, pero tanto demócratas como republicanos han apoyado este programa siempre, así es que estamos muy contentos de estar celebrando ahora el aniversario. A partir de la creación del programa se firmaron convenios con distintos países. En este momento hay convenios en 160 países, nosotros somos uno de ellos, y al firmar los convenios se crean oficinas locales que administran el programa localmente, como nosotros, la Comisión Fulbright de Argentina. Somos independientes de la embajada, o sea, recibimos los fondos directamente del gobierno de los Estados Unidos y tenemos un directorio que es nuestra autoridad, y ahí sí viene el vínculo con la embajada, porque ese directorio está presidido por el embajador de Estados Unidos y también que es el presidente honorario, y luego por la persona que desempeña el cargo de encargado para asuntos culturales e informativos, que viene a ser el presidente del directorio, y el agregado cultural es el tesorero. Entonces, nuestra relación con la embajada, con el Departamento de Estado, bueno, es a través de este directorio. Y volviendo al programa en general, desde la creación del programa se han dado 400.000 becas, se dan unas 8.000 becas por año a ciudadanos de estos 160 países. El gobierno de Estados Unidos contribuye $240 millones por año para financiar estas becas, y otros gobiernos o sectores privados de otros países o ex becarios en otros países también agregan dinero en sus respectivos países para aumentar el número de becas. Como les digo, la riqueza más grande del programa, la prueba mejor del éxito del programa son sus ex becarios, que, como les dije, son 400.000, y que entre los cuales tenemos 60 premios Nobel, 80 y pico premios Pulitzer, y muchísimos, muchísimos destacados líderes en lo académico, en lo científico, en las artes, en lo profesional. Entonces, la principal riqueza del programa son sus ex becarios, como los que hoy nos están ayudando, estos becarios están conectados entre sí, constituyen redes, trabajan para crear puentes entre los distintos países, para trabajar juntos para solucionar los problemas globales, y todos, como todos han compartido experiencias similares y comparten los mismos ideales y objetivos, entonces, como les digo, forman redes muy fuertes en todo el mundo. En Argentina el programa empezó en 1956, hemos dado unas 10.000 becas desde la creación del programa, y les voy a contar cuáles becas damos para que nos ayuden a difundirlas. Tenemos becas para hacer másters y doctorados en cualquier universidad de Estados Unidos. Tenemos becas para hacer programas de investigación de 3 meses, dirigidas a investigadores formados, como investigadores de CONICET, del INTA, de universidades.
tenemos becas para jóvenes profesores de inglés que van a dar clase de español durante un año a pequeñas universidades y colleges de Estados Unidos. A la vez traemos estudiantes graduados norteamericanos que pasan un año acá tomando alguna clase o haciendo un proyecto de investigación. Tenemos también becas para jóvenes graduados que vienen a ayudar en las clases de inglés. Ponemos uno en cada provincia argentina y los ponemos en profesorados de inglés, donde actúan como la presencia de un hablante nativo en la clase y ayudan a capacitar a los futuros profesores de inglés. También tenemos becas para profesores que vienen por 3, 4 meses a dar clase a pedido de las universidades argentinas, y otra beca también para profesores que vienen por periodos un poco más cortos, entre 3 y 6 semanas, a hacer así una actividad más puntual. Bueno, como les dije, la Embajada de Estados Unidos es nuestro socio, también el Ministerio argentino, el Ministerio de Educación argentina, nos ayuda y contribuye a nuestras becas y nos da fondos para nuestras becas, y varias otras instituciones locales como el INTA, el CONICET, el gobierno de la provincia de San Juan, bueno, ahora el Instituto Argentino del Gas y del Petróleo, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos varios socios que nos dan dinero para que podamos aumentar el número de becas que van dirigidas a los argentinos. Así es que bueno, estas son las becas Fulbright. Las que acabo de nombrar son las becas Fulbright, oficialmente Fulbright, y que son similares en todos los países que participan del programa. A la vez administramos otras becas que técnicamente no son Fulbright, pero en las cuales nosotros ayudamos. Algunas son de Estados Unidos y otras son de Argentina. Por ejemplo, del lado argentino tenemos una beca que llamamos Friends of Fulbright, que es muy prestigiosa, muy exitosa. Entonces, en la beca Friends of Fulbright está dirigida a jóvenes como ustedes, que están cursando 3er o 4º año de sus carreras, y van a Estados Unidos en grupos, en programas de 4 a 6 semanas, y tenemos otra beca que llamamos de Young Leaders, que es similar a esa, que también es para jóvenes como ustedes, pero ya graduados, recién graduados, que también van a Estados Unidos durante un mes a la Universidad de Massachusetts a hacer un seminario de liderazgo. Y también tenemos programas para maestros que van 3 semanas a los Estados Unidos, maestros, directores de escuela, inspectores, docentes de institutos del profesorado. Bueno, estos programas son esponsoreados también por el Ministerio de Educación, y van grupos de docentes a universidades donde se entrenan y a la vez pasan mucho tiempo en las escuelas, observando clases, participando en las actividades de la escuela. Y bueno, esos son programas que tenemos del lado argentino, además de las becas Fulbright. Y del lado norteamericano ayudamos a recruit, ¿no? A conseguir candidatos para varios otros programas, como uno que se llama Humphrey, que es dirigido a funcionarios en mitad de su carrera, a mid-career, o sea, gente de entre 30 y 50 años, y también, no es para obtener un título, pero es para realizar una serie de proyectos y estudios, y luego una pasantía en algún organismo relacionado a su actividad. Tenemos también lo que llamamos los Study of the US Institutes, como este. Los Study of the US Institutes son programas organizados también por el Departamento de Estado. La mayoría son para docentes que dan clases sobre Estados Unidos. Uno es de religión, otro es de economía, otro es de ciencias políticas, otro es de bueno, de distintos aspectos de historia y cultura, de literatura, y este en particular, del que vamos a hablar hoy, que está dirigido a jóvenes emprendedores, interesados en aplicar sus conocimientos al desarrollo de proyectos sociales. Bueno, esto es, como les digo, el panorama general de Fulbright. Les pido que nos ayuden a difundir las becas, porque nuestro objetivo es que participe la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, con respecto a este SUSI en particular, a este seminario en particular, como les dije, está dirigido a jóvenes
de tercero y cuarto año, de segundo y tercer, no, sí, de tercero y cuarto año, perdón, de sus carreras. Y está dirigido a jóvenes, perdónenme, voy a comer una pastillita porque justo me ha dado tos. Bueno, el seminario dura 5 semanas, 3 son virtuales, van a ser entre enero y febrero, y en noviembre se va a anunciar bien las fechas. Son unas 36 horas por semana, y para poder acceder a la parte presencial hay que haber asistido a esas clases. Luego va a venir una parte presencial en abril y mayo. Entre abril y mayo también después se va a anunciar la fecha exacta. Todo esto es así, normalmente es todo en Estados Unidos las 5 semanas, pero ahora por la situación de la pandemia es que pasa esto, y que van a ir anunciando a medida que vayan viendo cómo evolucionan las cosas. Bueno, las clases presenciales van a ser en una institución que se llama ITD, Institute of Training and Development, en Amherst, en Massachusetts, y como les dije, el objetivo es brindarles la posibilidad de perfeccionarse, de desarrollar su capacidad de liderazgo, su espíritu emprendedor, aplicar esto a emprendimientos sociales, en el área social, de emprendimientos de desarrollo social, que apunten a resolver problemas sociales. Se van a elegir 5 argentinos, y estos 5 argentinos van a compartir el seminario con 5 chilenos, 5 uruguayos y 5 brasileños. Entonces, como les digo, es para un grupo de varios países. El seminario va a ser totalmente en inglés, tanto las clases virtuales como las presenciales. Requisitos. Tienen que ser estudiantes universitarios de cualquier disciplina, de segundo o tercer año. Me había corregido antes, pero es de segundo o tercer año, de carreras de por lo menos 4 años de duración y de instituciones acreditadas, y no podrán presentarse estudiantes que no estén en segundo o tercer año. Tienen que tener un muy buen promedio académico. Todas las becas Fulbright son extremadamente competitivas, se presenta mucha gente altamente calificada, así que necesitan tener un muy buen promedio, de 7 en adelante. Necesitan también tener un excelente nivel de inglés, que van a acreditar con algún tipo de certificado, ya sea si han dado algún examen, mejor, TOEFL, First Certificate, alguna de esas cosas, y si no, bueno, con certificación de los estudios que hayan realizado. Igual nosotros vamos a evaluar eso y vamos a considerar si nos alcanza o no, y si no, les vamos a pedir que rindan una cosa que se llama TPO, que es un test de diagnóstico, para ver cuál es su nivel de inglés. Bueno, además tienen que presentar una solicitud que está en la página de Fulbright y que tienen que llenar. Tienen que en esa solicitud acreditar su capacidad de liderazgo a través de cosas que hayan hecho en su vida, como actividades académicas, actividades deportivas, voluntariado, o sea, todo lo que sean actividades extracurriculares que muestran su compromiso comunitario con la sociedad, con la comunidad. Bueno, por supuesto, demostrar interés en aprender sobre Estados Unidos, tener hasta 24 años de edad en el momento de la postulación. No podrán presentarse estudiantes que superen esta edad porque está dirigido a grupos de esa edad. Comprometerse, por supuesto, a volver al país una vez terminado el seminario. Haber realizado pocas o ninguna estadía en el exterior. Damos prioridad a los que no han tenido oportunidad de ir a Estados Unidos antes. No es eliminatorio, pero priorizamos a gente que con iguales méritos, entre dos, uno que ya ha ido y otro que no ha ido, si los dos son iguales en cuanto a méritos, priorizamos al que no ha ido.
Bueno, como les dije, tienen que llenar una solicitud que está en la página web de Fulbright, que es fulbright.edu.ar, y ahí también tienen que adjuntar una carta en español de recomendación de un profesor de la universidad que los conozca como estudiante y hable de sus aptitudes como estudiantes, de los aspectos más destacados de su personalidad, de sus actividades. No hay ningún formato preestablecido ni ningún formulario, así que ustedes tienen que hablar con su profesor y pedir que les haga esta carta. Bueno, y el certificado de inglés, la solicitud, la carta, el certificado de inglés. La beca cubre absolutamente todos los costos, el viaje de ida y vuelta, desde donde ustedes viven hasta Amherst, los gastos para el material educativo, para todo, bueno, los libros, las cosas que tengan que comprar para el seminario, el alojamiento, las comidas, el seguro de salud, y también les da un pequeño estipendio para poder costear los costos de conectividad durante la parte virtual del seminario. La inscripción cierra el 1 de octubre, o sea que todo esto que les estoy diciendo lo tienen que presentar hasta el 1 de octubre, y ahí, una vez que ustedes presenten todo eso, nosotros lo vamos a evaluar, vamos a citar a los más calificados a entrevistas personales, y al final de esas entrevistas personales vamos a avisar a los que ganaron, pero nosotros solamente los nominamos y en Estados Unidos deciden quiénes son los finalistas finales, así que tenemos que después esperar hasta que ellos decidan, y cuando decidan les avisamos, y como les digo, ahí en noviembre ya van a tener los resultados y las fechas reales de la parte virtual, que como les dije, va a ser primero, y después entre abril y mayo la parte presencial, si la pandemia lo permite. Bueno, de mi lado esto es todo. En cuanto a describir el seminario, y me encantaría contestar preguntas. Buenísimo, Norma. Muchas gracias por tu presentación. Si te parece, voy leyendo algunas de las preguntas que van dejando los participantes en Slido. Hay varias que estuve viendo que ya las has respondido con tu presentación, pero bueno, vamos a tratar de responder las que fueron más votadas. Acá veo que hay mucha duda sobre Friends of Fulbright. Preguntan si van a volver a abrirse las postulaciones en este año. Muy pronto, en octubre vamos a abrirlo. En octubre lo vamos a abrir. Buenísimo. Acá preguntan qué características o elementos tienen más peso en la evaluación de los seleccionados. Bueno, más o menos lo que dije, o sea, poder mostrar ejemplos de liderazgo, tener actividades de voluntariado o de, bueno, dirigir algo o haber hecho actividades de involucrarse en la comunidad, bueno, muy buenas notas, muy buen nivel de inglés, o sea, más o menos las cosas que ya expliqué. Lo de cuántas personas pueden quedarse, eso lo mencionaste, eran 5. Perfecto. En caso de abrir la beca Friends of Fulbright en una semana, ¿puedo usar la misma carta de recomendación que usé para el seminario? Sí. Buenísimo. Acá, bueno, lo del promedio creo que también ya lo aclaraste, Sí. era mismo 7. 7 en adelante. Excelente. ¿Cómo recomiendan escribir sobre nuestras experiencias para la comunidad? Y eso, escribir sobre sus experiencias para la comunidad, describirlas, decir lo que han hecho para la comunidad. Perfecto. En la documentación a enviar nos dice que hay que enviar nuestro analítico, ¿lo enviamos igual? Sí, quizá mejor si lo mandan para ver el promedio. Sí. Buenísimo. Bueno, los criterios de selección ya los estuviste leyendo, en este caso, también están en la página web de Fulbright, si quieren volver a leerlos.
El promedio como es acá en Argentina y con aplazos, porque a veces me preguntan con aplazos, sin aplazos, no, el promedio real, verdadero, con aplazos. Perfecto. ¿Avisarán quiénes quedan preseleccionados a los que no quedan seleccionados? Vamos a publicar los resultados y ahí se van a enterar todos. Perfecto. Me preguntan si el examen ECCE es equivalente al First Certificate. No sé qué es ICC. Yo tengo entendido que sí, el ECCE es el examen B2, se acredita a nivel B2 de la Universidad de Michigan, así que es el mismo nivel de inglés que el First Certificate, según tengo entendido. Porque acá en Aricana se rinde el examen ECCE. Ok, bueno, gracias. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de enviar los requisitos? Creo que habías dicho el primero, ¿no? 1 de octubre, 1 de octubre, sí. Muy bien. ¿Qué es lo más importante para quedar en una beca? Todo lo que dijimos antes, los antecedentes académicos, como persona, de liderazgo, todo lo que ya dijimos. Perfecto. ¿El seminario cubre distintos temas según la carrera del participante o los temas son los mismos para todos? No, el seminario, como les digo, es sobre emprendedurismo, sobre liderazgo, sobre proyectos sociales, así que los temas son los mismos para todos y apuntan a eso, a poder desarrollar propuestas, proyectos para mejorar la comunidad en la que viven, la sociedad. Excelente. Acá, si no hemos rendido ningún examen de inglés, también ya lo contestamos, sí. perfecto, si eso se había mencionado también. Acá preguntan si la carta de recomendación puede ser firmada digitalmente por el profesor. Sí, puede ser firmada digitalmente. Perfecto. Muy bien, acá, bueno, lo de explicar cada ítem, creo que ya lo has hecho muy bien en tu presentación. Si quieren volver a escucharlo, repetimos que la charla va a quedar grabada tanto acá en Zoom como en YouTube. Si quieren volver a escuchar la explicación de Norma, o si no pudieron escucharlo. Bueno, ¿cuáles son los temas del seminario? Me parece que también está... Sí, puedo leerles un poquito más. Está todo en la página web, pero a ver, aquí tengo algo bajado de la página, un minuto. Dice, contenido del seminario, cómo usar el emprendedorismo para tratar problemas sociales, herramientas para llevar a cabo programas para dar solución a problemas sociales, ejemplos de historias, desafíos y éxitos de emprendimientos sociales y líderes comunitarios de Estados Unidos y otras partes del mundo. Se tratarán temas tales como desarrollo y administración de organizaciones, ética empresarial, estrategias de negociación, mercados emergentes, análisis de riesgo, microfinanzas, responsabilidad social, planeamiento, innovación, género y minorías, espíritu emprendedor. Se estimulará a los participantes a crear proyectos comunitarios para aplicar en sus países de origen después de la beca. Excelente, sí, en la página está todo súper explicado, así que también los invitamos a volver a leerlo mientras estén armando su postulación. Bueno, lo de la fecha también ya lo has dicho que eso más adelante, se va a conocer. En noviembre. Acá dice, cuando completaba el formulario online para postularme tuve un problema de conexión y se me envió incompleto. ¿Pasa algo si lo vuelvo a completar y enviar? No, está bien, podés volverlo a completar. En la solicitud, cuando habla de Travel and Study or Research Experience in the United States, ¿debemos incluir viajes de turismo a Estados Unidos? Sí, habla de viajes a Estados Unidos en general, sí. Perfecto. ¿Las entrevistas son en español o en inglés? Todo en inglés, todo en inglés. Acá preguntan si se puede postular a ambas becas. Yo estimo que es Friends of Fulbright y aquí. Sí, no hay ningún problema. Excelente. ¿Tiene relevancia tener o no familia en Estados Unidos? Porque en el formulario se pregunta. No. Perfecto. Acá estoy viendo que no leímos esta. Si tengo el first, ¿debo tener algún puntaje en particular? Tampoco, no. Perfecto. ¿Es segundo y tercer año del programa de acuerdo a las materias cursadas o respecto al año en sí? Es decir, haber cursado la universidad durante 2020 y 2021. Los dos primeros. Bueno, las materias cursadas, o sea que de acuerdo a las materias que cursaron estén en segundo o tercer año.
Perfecto. ¿Podrían aclarar en caso de que nuestra carrera tenga más de 4 años, cómo es ese requisito de segundo o tercer año? Segundo o tercer año. Claro, esto se refiere, ¿no?, al estadio de la carrera en el que vos estás, dependiendo del plan de estudios, a las materias que hayas rendido. Muy bien. Bueno, acá esto creo que ya lo respondimos. Tienen que estar en segundo o tercer año, dependiendo de las materias que hayan cursado y rendido. Teniendo en cuenta, ¿no?, su plan de estudios como base. Segundo o tercer año. Muy bien. Esto ya lo respondimos. Habrá un seminario informativo para los másters. En mi caso, ya estoy finalizando los estudios universitarios. Sí, muy seguido hacemos webinars informativos sobre máster, así que te recomiendo que sigas a Comisión Fulbright y a todos los alumnos y en redes sociales, porque muy seguido hacemos también becas informativas para máster. Así es. ¿Son necesarios certificados que avalen nuestra participación en cada una de las áreas que se encuentran en el formulario? No, por ahora no. Llegado el momento, si ganan la beca, sí podemos pedírselos, pero esperamos a que ganen la beca, o a lo mejor es cuando los citamos a entrevistas, pero por ahora no. Excelente. La carta de motivación que se encuentra dentro del formulario de aplicación debe ser en inglés y en el orden que figuran las preguntas en el documento. Gracias. Sí. Perfecto. Si yo empecé a preparar un examen hace poco, ¿puedo presentar un certificado de que estoy preparando ese examen? Sí. ¿La visa de estudiante se tramita una vez que quedó Sí. seleccionado? Sí. Si tengo un proyecto, ¿se puede presentar en alguna universidad de Estados Unidos? Up to you, digamos, o sea, cada uno puede hacer lo que quiera con el proyecto, no nosotros. Claro. Esto es como un ejercicio nada más. Perfecto. ¿Cuándo se avisarán a los preseleccionados? Como les dije, depende de los directorios, cuando aprueben. Perfecto. Claro, el examen del ICCI creo que ya lo habíamos respondido. En ese caso es un equivalente al First Certificate, del nivel que... Está bien que lo escaneen y manden el archivo. Perfecto. Certificado del Bachiller Internacional. Es buenísimo. No Tengo sé varios... qué. Sí, esta pregunta, sí. Supongo Sí. que es la de máster, pero bueno, no sé. Sí, los invitamos para conocer las becas de máster y doctorados para otra ocasión, porque otro programa distinto. Acá dice que esta persona tiene varios aplazos, pero sus proyectos son escalables a nivel global, si puede postularse. Lamentablemente el promedio es un requisito muy fuerte allá, así que no, mejor no. ¿Cuál es la diferencia entre esta beca y la de Friends of Fulbright? Son similares, pero la de Friends of Fulbright la gente va a tomar cursos en su carrera, entonces cada uno va a distintas materias. En esta están como un grupo, además comparten con gente de otros países, es un poco diferente. La de Friends of Fulbright, cada uno va a tomar un curso distinto de acuerdo a su carrera. Perfecto. Acá preguntan si en el momento de subir la aplicación aparece la parte de cómo participamos como la sociedad o es en otra parte. En la aplicación, en la solicitud, ahí tienen que escribir todo lo que hacen, lo que han hecho, está todo junto. Perfecto, Norma, bueno, estamos casi en tu horario, si te parece leemos una última preguntita más. Muchas gracias por el tiempo. La visa no, la visa la conseguimos nosotros. La visa que ustedes tienen, aún si tuvieran, no sirve, porque tiene que ser la visa de estudiante, así que la visa se la gestionamos nosotros. Perfecto, y veo que hay, muchas dudas sobre Friends of Fulbright, no se preocupen que vamos a hacer otro webinar informativo más adelante. Pero Friends of Fulbright tienen que estar graduados o en el último año de la carrera, es distinto, es para gente, perdón, no, eso es Young Leaders, disculpen, Friends of Fulbright es lo mismo, sí, tienen que estar en la mitad de la carrera. Perfecto, sí, y no se preocupen, veo que hay muchas dudas también sobre esa beca, vamos a volver a hacer otro webinar informativo más adelante, así también consultan, que siempre hay muchas dudas al respecto.
Bueno, Norma, muchísimas gracias por haber participado, por No, responder todas las gracias a preguntas. ustedes. Lamento en el alma tener que irme, especialmente lamento no escuchar a mis ex becarios, que me encantaría, y veo Julieta, me encantaría escucharlos, y bueno, pero bueno, lamentablemente hoy era un día con mucha actividad. Les deseo todo lo mejor, no duden en contactarnos en la comisión, tenemos también una página donde respondemos todo tipo de preguntas, o en los medios sociales, así que bueno, y gracias, muchas gracias a estos grupos de ex becarios que son súper activos y también les van a ayudar mucho y los van a asesorar y les van a contestar todas sus preguntas. Así que un millón de gracias a todos y muchas gracias especialmente a ustedes por su interés en nuestras becas, porque sin el interés de ustedes no existiríamos ni nosotros ni las becas. Bueno, Muchas gracias. muchísimas gracias, Norma. Muchas gracias Bueno. por todo. Chao. Chao, Norma. Muchas gracias por haber participado. Y bueno, ahora sí, en esta segunda parte del webinar vamos a escuchar la experiencia de 2 becarios que han participado del programa. Ustedes también van a tener la posibilidad de poder hacerles preguntas, de nuevo en el link del Slido. Ahora primero va a hablar Julieta Selikovic, quien es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Ella es profesora en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNR, investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, es miembro del Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, CIPEI, y directora del Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales, GENSI, de la UNR. Ella se especializa en relaciones comerciales internacionales, gobernanza global de comercio internacional y política exterior argentina, y fue becaria Fulbright del programa Study of the U.S. Institute for Student Leaders en 2008. Bienvenida, Julieta, es un gusto que estés acá. Gracias, gracias por la invitación y por organizar este encuentro que en ese momento no estaba. Me pidieron que compartiera un poco mi experiencia y algunas claves del antes. Lo organicé como en 3 instancias: el antes, el durante y el después, de lo que fue mi experiencia con esta beca de... en ese momento éramos los ACUs, éramos Argentina, Chile y Uruguay, después devino en SUSIS. Nosotros fuimos el primer programa, y les cuento un poquito cómo fue el proceso. El antes, yo estudiaba Relaciones Internacionales, estaba preparando un parcial, me había aburrido de estudiar, me fui a la compu a distraer un poco, a hacer como que estudiaba sin estudiar, y me encontré con un mail, creo que había venido de la Escuela de Relaciones Internacionales, anunciando la convocatoria a la beca, y fue, ¿por qué no intentarlo? Y había uno de los criterios que yo no cumplía del todo, pero de nuevo fue, ¿por qué no? Y en vez de seguir estudiando, dediqué el día siguiente a preparar ese formulario y la carta de motivación, y creo que una clave es la carta de motivación de por qué ser parte de este programa. Allí creo que una pieza a argumentar muy sólidamente por qué qué es lo que vos vas a hacer con la experiencia de la beca, y qué aportes le vas a hacer vos a esa experiencia. O sea, qué es lo que vas a dar en el seminario y qué es lo que vas a hacer con lo que el seminario te aporte. Creo que esas son las piezas que van a ser centrales a que te elijan. Pensá que Norma va a leer 1000 aplicaciones y algo de tu carta le tiene que hacer clic para que diga, esta chica, este chico es el próximo becario Fulbright. Y creo que entonces ahí no hay que ahorrar en esfuerzos de pensar muy bien el por qué vos, porque personas con un buen promedio hay un montón, personas con proyectos de liderazgo hay un montón, pero vos tenés que resaltar entre las personas con buen promedio y con proyectos de liderazgo. Y entonces ahí creo que por no dar tiempo, no escatimar el esfuerzo en hacer esa carta, creo que fue una parte central del antes. Después yo mandé y me olvidé por completo, y un día estaba haciéndole la comida a todos mis hermanos, la mayor y a cargo de la casa, y llama Norma
para hacerme la entrevista, y yo me acuerdo que les estaba cocinando en 3 ollas distintas, y fue apagar las ollas de golpe y encerrarme en el baño, porque tenía hermanos chiquititos, y encerrarme en el baño a hacer esa entrevista en inglés, y volver a contar la experiencia. En el medio fue, como Norma decía, de priorizar gente que no hubiese tenido experiencias en el exterior. Yo nunca me había subido a un avión en mi vida. En ese momento había cortes en la autopista, Rosario-Buenos Aires, y cuando teníamos que ir a tramitar la visa, Fulbright me manda para que vaya en avión, así que el vuelo de Rosario a Capital fue mi primera vez en un avión. Y Fulbright me dio muchas primeras veces. Es la verdad una beca que yo como profesora aliento a mis alumnos a embarcarse en ella. Durante la experiencia hubo muchas primeras veces. Hubo primeros vuelos, primera vez en el año 2008, la primera vez que creamos la cuenta de Facebook fue cuando llegamos a la universidad y conocíamos gente y nos preguntaban si teníamos Facebook, y era ¿Facebook qué? Y bueno, ahí nos hicimos Facebook. Era descubrir un mundo más allá de salir del pueblo. Y fue una oportunidad de ver a Estados Unidos desde una perspectiva diversa y con un lente que mostró cuán complejo es el territorio y la población de los Estados Unidos. Y destaco 2 elementos del durante y que lo hacen muy valioso. Uno fue eso, ver un Estados Unidos que sale de el imaginario o la narrativa principal, y un Estados Unidos que tiene muchos enclaves, que tiene problemas de alta complejidad, que tiene gente muy valiosa haciendo cosas micro. Un Estados Unidos donde, digamos, por anécdotas, fuimos a un pueblo a hablar con el alcalde, que tenían extremos problemas con comunidades de migrantes, que una vez que se instalaban, ya tenían la ciudadanía, pero en esa transición económica era un pueblo de transición. La gente iba hasta que mejoraba, y cuando mejoraba se iba. Entonces el pueblo nunca podía generar desarrollo. Y bueno, ¿cuáles eran las apuestas para hacer que la gente quisiera vivir ahí y que no fuese un mal lugar para estar? Tuvimos la experiencia del Super Tuesday, que era el día yo fui en el año 2008, que era la campaña de Obama, y era el día de las supervotaciones. Entonces, como politóloga, estudiante de ciencia política y relaciones internacionales, ver todo el proceso electoral, ver a los punteros en la universidad, cosas que no aparecen ni en la peli ni en los libros, pero estaban punteando Padrón como loco en la universidad. Tuvimos una cena en una comunidad ecológica al borde del bosque que vivía con todo lo natural, y fue una experiencia cultural diversa y muy interesante. También las comunidades dentro de la universidad, los hermandades en la universidad. Visitamos legisladores, estuvimos en juicios dentro del sistema judicial norteamericano, estuvimos colaborando con ONGs con temas de migración ilegal en la frontera sur, estuvimos con hogares de ancianos, estuvimos con ONGs ambientalistas que sacaban pasto del desierto. Fue una experiencia sumamente diversa, y también tuvimos nuestros momentos turísticos patinando en el Rockefeller Center y haciendo un poco es el viaje soñado americano. Y un segundo elemento, y que en mi vida fue muy importante, fue también aprender otras maneras de dar clase. Más allá de la formación en técnicas de liderazgo, que el curso tuvo muchas, también fue muy importante para mí, y que posteriormente me dediqué a la investigación, a la docencia, ver que había otras maneras de dar clase de la que nosotros, en mi caso, en la Universidad Nacional de Rosario, recibíamos. Tener varios profesores que tuviesen dinámicas distintas de clases. Yo, como super ñoña, además de las clases del seminario, pedí permiso para ir de oyente a algunas clases que había en la universidad en ese momento, y me acuerdo que me anoté a una clase de un ex yugoslavo que daba una clase que se llama Taking Marx Seriously, y desgranaba el Capital de Marx con un inglés rarísimo, pero bueno, ahí, y ver una dinámica de clase muy distinta a las que nosotros tenemos en la universidad, que suelen ser muy masivas. Bueno, en concreto la experiencia del Durante fue muy, muy valiosa. Los cursos son para todos igual. Nosotros estuvimos con esta organización ITD,
pero ellos, si hay grupos de interés diverso, por ejemplo, cuando íbamos a Nueva York o a Boston, había algunos que les gustaban ir a ver musicales y a otros les gustaban los museos, y por ahí podían organizar actividades fragmentadas para algunos o conseguirle un libro o una entrevista con un profesor que fuese de interés de ustedes, y en ese caso aquellos que ganen la beca, que estén hoy aquí, investiguen qué hay en la universidad de las cosas que a ustedes les gustan. Vayan con un mapa de qué es lo que hay, qué es lo que les gustaría hacer, porque al mismo que la beca, el no ya lo tenés y hay que ir por todo. Y para cerrar, el después. El después es lo más importante. Y si hoy recomiendo esta beca, no es tanto por el durante, que es fantástico, es la mejor política de George Bush, fue darme esa beca, sino por el después. Como decía Norma, Fulbright tiene una magnífica capacidad de identificar gente que son valiosísimos recursos humanos. Yo compartí el viaje con 6 chilenos, 6 argentinos y 6 uruguayos. Esos 6 chilenos, 6 argentinos y 6 uruguayos han hecho grandes cosas. Hay de verdad gente líder en sus áreas, gente que cuando fuimos éramos todos más o menos iguales, éramos jóvenes estudiantes con buenos promedios y proyectos, y de repente hay trayectos que son increíbles. Y lo más importante es que esa comunidad es una red que te inspira, que dice, wow, mira lo que está haciendo este, y te inspira, te da ganas de hacer cosas, te da contención, porque compartís, al mismo tiempo nos fuimos graduando, algunos tuvimos familia, otros no, y seguimos compartiendo y acompañándonos, y es una red de afecto, y no hay ocasión en la que si yo viajo a Montevideo, o José, que fue un compañero de Mendoza, viene a Rosario, si algún chileno, donde coincidimos en una ciudad, es un teléfono, un Facebook, un mensajito, y nos reencontramos y compartimos momentos muy gratos, que fueron a partir de una experiencia muy intensa y muy linda vivida. Y además Fulbright, después de que vos sos becario, te sigue convocando a cosas, y unos años después hizo un evento con los ex miembros de esta beca de SUSY, y ahí redescubrís no solo a tus compañeros, sino que descubrimos a los que habían ido años después, y tuvimos una jornada de 2 días o 3 días de discusión en Buenos Aires de distintas problemáticas, y nuevamente se hicieron lazos, y nuevamente nuevas amistades, y una comunidad de acompañamiento muy rica. Y el tercer después es un tercero que sé que está en potencia, que yo nunca usé, mi vida en Rosario se enraizó un poquito más al tener familia, pero algo que te dicen una vez que estás en Washington, cuando estás cerrando tu beca, es que vos sos Fulbright eligible, y que eso es un aliciente a que vuelvas a postularte para hacer tu doctorado, para hacer una instancia de investigación. Yo no lo he hecho, tuve hijos, y simplemente irme sin mis hijos para mí hoy no es una opción, entonces quizás será cuando sean un poco más grandes, pero eso también es un después que sí otros de mis compañeros lo han hecho. Y mencionar algunos trayectos, uno de mis compañeros uruguayos era comunicador social, trabajaba para Un Techo para mi País, era el que se encargaba de recaudar los fondos a nivel de América del Sur, y en un momento dejó todo, y consiguió una beca para irse a Berkeley, y ahora es productor de música, y ha grabado con gente pero muy, muy, muy grosa, y trabaja componiendo para músicos muy grosos. Y aprovechando esa segunda beca, tenemos una colega de Argentina que es economista en el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington. Yo me dedico a la nerdeada, tengo un compañero uruguayo que se dedica a la vida nerd en Estados Unidos, y un compañero chileno, 2 compañeros chilenos que también están dedicados a la vida académica, pero en todos los grupos tenemos a alguien destacándose en la política, alguien destacándose en el mundo de negocios, y alguien destacándose en el mundo académico. El grupo es muy lindo, y bueno, de verdad los aliento. Creo que mi rol en esta charla es inspirar y contar algunas trampas. Los aliento de verdad a ponerle énfasis a esa carta de postulación, a
a dedicarle horas al formulario y a aprovechar los lazos que esta beca genera, no solo la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, sino de la red de la que sos parte a partir de esa instancia. Gracias. Bueno, Julieta, muchísimas gracias. La verdad que sí, creo que cumpliste con tu objetivo. Súper motivador, muy linda tu historia, muy lindo escucharte. Así que bueno, antes de responder las preguntas, si les parece, le damos la palabra entonces a nuestro segundo invitado del día, que es Agustín Trinetti, quien es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Tella. Fue becario Fulbright en el programa Study of the U.S. for Student Leaders en 2017, y este año fue preseleccionado para la beca Fulbright de Máster y Doctorado 2022. Actualmente trabaja en la jefatura de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es docente auxiliar de política comparada también en la Universidad de Itela. Muchas gracias, Agustín, por estar acá con nosotros hoy. Muchas gracias. Lo único que pido es que me confirme si se escucha bien. Sí, perfecto, escuchamos. Bárbaro. Bueno, entonces, primero, gracias por la invitación. Voy a tratar de agregar desde mi experiencia un poco a lo que escuchaban recién, que coincido que fue muy motivador y una muy linda experiencia. Les voy a contar un poco sobre mí, voy a ser un poco autorreferencial, así que pido disculpas por eso en principio. Yo, como recién contaba en la presentación, estudié Ciencia Política en la Universidad de Itela. Antes de eso, bueno, básicamente me crié en Mar del Plata, fui a una escuela pública en Mar del Plata y me vine a vivir a Buenos Aires porque me gané una beca para venir a estudiar a la Itela. Y mientras yo estaba estudiando, estaba creo que en la transición entre el segundo y el tercer año de la carrera, me enteré de la existencia de esta beca porque había otros chicos de la universidad que la habían hecho y mis amigos me la pasaron para que me presentara. Y yo en principio no me animaba a presentarme, no me animaba a postularme porque sentía que era algo que estaba como medio fuera de mi alcance. Yo en ese momento nunca había salido del país, tampoco me había subido a un avión, y sentía que era algo como que estaba fuera de mi alcance, así que mis amigos me insistieron un montón para que lo intentara, y una amiga mía un día me dijo, mira, yo lo conozco al chico que viajó antes que vos, así que te paso su contacto, juntate con él y que te explique y sacate todas las dudas, y si no es para vos, no pasa nada, y si llega a ser para vos, haces el intento y ves si puedes quedar. Y bueno, ahí tuve mi primera charla donde me saqué varias de las dudas que yo tenía. Una de las dudas que yo tenía que ver con esto de la disponibilidad de fondos, y que a mí me daba miedo porque yo no podía, digamos, costear ninguna parte de lo que eran los fondos que se requerían para viajar y para el seminario. Y ahí básicamente lo que me dijeron es, eso está todo cubierto, no te tenés que preocupar por nada, está todo incluido en lo que es la beca. Otra preocupación que yo tenía era que no había rendido hasta ese momento un examen de inglés, o sea, no tenía ni el FIRST ni ningún examen rendido. Y ahí de vuelta me dijeron, mandá lo que acredite, digamos, que vos sabés inglés. Yo había tenido una buena formación en inglés de mi escuela, pero no había rendido ningún examen internacional, así que lo que hice fue pedir en mi escuela que me hicieran, digamos, una explicación con el programa de los contenidos que nosotros veíamos durante la secundaria, y presenté eso, y de hecho me sirvió como certificado de mi competencia en inglés, y después, bueno, di la entrevista para la beca en inglés, y con eso terminé como de cubrir esa parte de la postulación. Y después otra duda o mito también que yo tenía, que había escuchado y que a veces circula, es esta idea de que si vos te postulás y te terminan dando esta beca, después no te podés volver a postular o no te dan otra beca para continuar, por ejemplo, en un estudio de posgrado. Lo cual, en principio, constaté que no era así, porque me lo contó la gente con la que consulté. Después, cuando efectivamente fui parte de esta beca, sobre el final también a nosotros nos dijeron que nos alentaban a que nos postuláramos a las becas de posgrado, y de hecho eso fue lo que yo terminé haciendo, y este año me postulé y obtuve una de las becas de este año para realizar un posgrado en Estados Unidos el año que viene.
así que ahora en este momento estoy con todos los preparativos y las postulaciones a las universidades, pero bueno, esto también para clarificar que algunas veces circula esta idea de que por haber tenido esta beca uno no puede acceder a otras en el futuro. Eso no es así, y de hecho se incentiva que uno continúe postulándose y continúe su formación a través de las becas Fulbright de posgrado. Así que bueno, después de todo esto y de sacarme todas estas dudas, dije, bueno, está bien, voy a postularme, lo voy a intentar, voy a mandar una postulación, contando un poco quién soy, contando las experiencias que yo había tenido en Mar del Plata como estudiante secundario, en Buenos Aires como estudiante universitario, y bueno, mandé mi postulación, me llamaron eventualmente para la entrevista, fui a la entrevista, y ya sobre el final de año me terminaron avisando que había quedado. Y después, digamos, ahí empezó todo lo que es el proceso de, efectivamente del seminario, de la beca, la preparación, la visa, el viaje. Para resumir un poco lo que fue mi experiencia, yo traté de armar 5 puntos clave que me parece que reúnen como las cosas más importantes que a mí me gustaría decirle a alguien para alentarlo a que se postule. En principio, el primero de estos puntos es que esta beca y este seminario son igual de relevantes académicamente y en términos personales. Académicamente es un seminario muy relevante porque implica, digamos, una experiencia académica que es imposible tener de otra manera. Ya de por sí el hecho de, por ejemplo, tener clases en inglés y cursar en inglés en una universidad, sentado en un salón de clases, que es exactamente el mismo que en el que están los estudiantes estadounidenses y de otros lugares, de otros países, ya es una experiencia que es única. A mí, en mi caso, también me tocó, por ejemplo, autores que yo había leído en la facultad, que eran parte de la bibliografía de mi carrera, y poder estar sentado ahí escuchándolos y hacerles preguntas es también una experiencia que no se puede, digamos, obtener de otra forma. Pero al mismo tiempo, todo esto es muy importante, pero al mismo tiempo también es muy importante la experiencia en términos personales y la experiencia en términos culturales, ver cómo se vive en otro país, ver cómo es, por ejemplo, la manera en la que estudiantes universitarios, como uno mismo, estudian y desarrollan su vida en Estados Unidos. Y también en términos personales, un montón de cuestiones que tienen que ver con experiencias más particulares de cada uno, pero por ejemplo, a mí también me tocó que fuese la primera vez que viajaba en avión, fue la primera vez que yo salí de Argentina, nunca antes había visitado otro país, fue la primera vez que vi la nieve, conocí la nieve, y todas estas como mini experiencias que cada uno lo marcan de distintas formas, también son muy importantes. El segundo punto que quería contarles es que es una beca muy importante para todo lo que en general se conoce como networking y para, digamos, hacer contactos. Y eso, digamos, va más allá de una simple cuestión de como hacer contactos por interés, sino que uno genuinamente puede encontrar un montón de personas con las que comparte intereses y objetivos y con las que efectivamente después queda en contacto y se sigue mandando mails. Y con esto me refiero tanto a compañeros, digamos, del seminario, como a profesores. Yo, en mi caso, por ejemplo, quedé en contacto con uno de los profesores y cada tanto nos mandamos mails y nos seguimos en Twitter y interactuamos de vez en cuando, y me pregunta cómo va todo y qué estoy haciendo acá y cómo van mis estudios, y eventualmente después, ahora cuando empecé a preparar las postulaciones para las universidades, como yo en mis postulaciones para hacer un posgrado le doy mucha relevancia a la experiencia que tuve con mi primera beca Fulbright, él es uno de los que me está recomendando, digamos, para que yo pueda acceder a hacer un posgrado en una universidad de Estados Unidos. Con lo cual es una oportunidad muy importante para conocer personas de la disciplina o de los intereses de uno y para quedar en contacto con esas personas. El tercer punto que marqué es un poco más personal y un poco más, a lo mejor puede sonar medio cliché, pero es muy importante, y es la oportunidad de conocer amistades nuevas. Y la verdad es que yo no había ido, digamos, al viaje, a la beca, pensando tanto en esto,
pero uno, es una experiencia como muy, muy intensa, porque son pocas semanas, ahora con el contexto de pandemia son presencialmente menos semanas que las que eran antes también, pero bueno, en muy pocas semanas uno conoce muy bien a las personas, y al cabo de la primera semana que uno está conviviendo y cursando y haciendo prácticamente todo con gente de otros países, uno ya siente como que los conociera de toda la vida y ya se empieza a encariñar. En mi caso en particular, yo me hice muy amigo de varios de mis compañeros del seminario. Eh, Me acuerdo que cuando nos despedimos al final del viaje, nunca lloré tanto en mi vida como cuando los despedí a ellos, que los había conocido hacía semanas. Y es una oportunidad muy linda de generar vínculos que después perduran. Y también en este aspecto es, de alguna manera, hacer networking, porque, no sé, yo con mis amigos, por ejemplo, de Uruguay, todo el tiempo nos estamos pasando búsquedas laborales y oportunidades de investigación, o ahora yo estoy escribiendo un trabajo de investigación y una amiga mía que vive en Montevideo me está ayudando con una parte de econometría que a lo mejor a mí me conviene que ella la revise porque sabe un montón, porque hizo una maestría en eso, entonces es como muy, muy útil también en ese aspecto. El cuarto punto es que esta experiencia es una gran motivación para seguir formándose, porque uno a lo mejor siempre, yo en mi caso siempre decía que tenía ganas de seguir estudiando después de terminar la carrera de grado y hacer un posgrado y intentar hacerlo en otro país, pero una vez que uno tiene como esta primera experiencia de conocer de primera mano cómo es estudiar en otro lado, cómo es vivir en otro lado y cómo es continuar, digamos, formándose en un contexto tan distinto, es una motivación que uno encuentra y que es como una semillita que se planta dentro de uno y que sigue creciendo, y que cuando uno llega al final a lo mejor de la carrera, de la licenciatura en mi caso, tiene más ganas que antes de seguir estudiando y de irse a hacer a lo mejor un posgrado, una estancia de investigación en otro lado. Y el último punto que me parecía importante resaltar es que esta beca es muy útil no solo para aprender sobre Estados Unidos y no solo para entrar en contacto cultural con Estados Unidos. Yo fui muy con esta idea de, bueno, voy a conocer cómo se vive allá, cómo piensa la gente en Estados Unidos, cómo piensan la política, que es lo que, digamos, mi disciplina, mi campo de estudio. Y efectivamente fue así, porque conocí un montón de estudiantes y porque tuvimos un montón de experiencias muy enriquecedoras. Yo viajé justo en 2017, a principio de año, que fue, o sea, yo llegué a Estados Unidos con Obama de presidente y me volví con Trump de presidente. Fue justo el momento en el que fue el recambio presidencial y era un momento muy, muy activo políticamente en Estados Unidos. Todo el mundo estaba hablando sobre las elecciones, sobre el hecho de que Trump hubiese llegado a ser presidente, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora poder, no sé, ver la asunción de un presidente de Estados Unidos estando en Estados Unidos, y ver también cómo las personas del pueblo donde nosotros estábamos, en Amherst y en Northampton, que es el pueblo de al lado, estaban preparándose para ir a marchar de repente el día que Trump asumía en protesta, y después también ver, charlar con estudiantes que eran del Partido Republicano y digamos, la agrupación del Partido Republicano en la Universidad de Massachusetts, y después de eso conocer a una agrupación que se dedicaba a ayudar a los inmigrantes ilegales a que no murieran en el intento de entrar al país. Fue como una experiencia con muchas vertientes ideológicas y muy como relacionada con todo lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, así que fue muy útil para aprender un montón sobre el proceso político de Estados Unidos, que es lo que a mí me interesa en particular, pero también, digamos, fue una experiencia muy útil para otros chicos que eran compañeros míos, que no estudiaban ciencia política y tuvieron un curso sobre liderazgo y tuvieron clases en particular sobre temas como, por ejemplo, cómo se administran empresas, cómo se formulan, digamos, las ideas de emprendedores, y conocieron experiencias de emprendedores estadounidenses.
Es como un curso muy, muy amplio y muy relacionado en el que uno puede ir acomodándose según los temas que a uno le van interesando más, e ir charlando con las personas en Estados Unidos sobre los temas y las disciplinas que a uno le interesan y quiere seguir formándose. Pero lo que quería decir en este último punto es que así como aprendí todo esto y tuve todas estas experiencias súper útiles para mi disciplina y para mi carrera y para los temas que a mí me interesan, también tuve un intercambio cultural muy intenso con mis compañeros de Chile, Brasil y Uruguay, que era algo que yo no esperaba que sucediera porque no lo tenía tan en cuenta, y que fue un intercambio cultural casi igual de intenso que con los estadounidenses que conocí en el viaje, porque al convivir con ellos es una experiencia muy, muy enriquecedora también, conocer cómo viven ellos en sus países, conocer cómo usamos palabras distintas para referirnos a la misma cosa, y tener, digamos, toda esta convivencia hace que de repente un día nos juntemos y digamos, bueno, vamos a cocinar cada uno algo de su país y así nos conocemos más y conocemos qué se come en cada lugar, o contar historias sobre lo que cada uno hacía en su facultad, en su universidad. Me acuerdo que justo en ese momento fue después de las protestas de los estudiantes en Chile, entonces charlábamos mucho con nuestros compañeros chilenos, y en Brasil nos contaban cómo era estudiar a lo mejor la misma carrera que uno de nosotros estudia en Argentina, las diferencias que tenían estudiándolo en Brasil. Así que en ese aspecto es una experiencia muy útil, no solo para conocer la cultura estadounidense y la forma de vida de Estados Unidos, sino también en otros países de América Latina. Así que ese es un poco un resumen de lo que yo quería compartir como puntos principales, y bueno, espero que sea útil, que haya servido. Bueno, muchas gracias Agustín también por tus palabras, gracias a ambos. Ahora entonces, si les parece, voy a compartir pantalla para que luego veamos las preguntas. Según lo que estuve viendo, hay algunas que son más específicas a la experiencia de ustedes y hay otras que son como más sobre la aplicación, pero bueno, por lo que estuve viendo, ambos podrían responderlas perfectamente. Acá, por ejemplo, les preguntan cómo les fue en su carrera de grado y cuál era su promedio cuando aplicaron. ¿Se acuerdan de esto? Yo estaba haciendo relaciones internacionales y era promedio arriba de 9. Y de hecho todos mis compañeros de beca, todos tenían promedio arriba de 9. Yo estaba en ciencia política y mi promedio estaba por abajo de 9, era 8, sería 8,80 y pico, 8,90 y pico, porque después yo terminé con 9 al final de la carrera, pero en ese momento tenía menos, así que estaría cerca de 9, pero abajo. Buenísimo, muchas gracias a ambos. Acá preguntan, esto sí es más sobre el formato, si las preguntas se contesta por separado en el formulario o si hacen una carta de motivación. Ay, yo no me acuerdo bien para mí el formulario tenía como una serie de sugerencias y hay un espacio para escribir largo. Sí, pero es no así. me acuerdo, o sea, escribí conmigo el era así formulario hace Claro. 13 años. Sí, en mi caso también fue así. Había preguntas y después había un espacio para hacer un ensayo en realidad. Buenísimo. Todos se envían en inglés excepto la carta de recomendación, ¿correcto? Esto me parece que es así, ¿no? Eso ya quedó de las preguntas de Norma, me parece. Sí, me parece que sí, pero sí, me parece que había dicho que sí, Norma, que lo único que era Sí. de recomendación. Acá le preguntan si lo que uno hace ya son más como charlas o como clases. Mi experiencia, había clases más formales, expositivas, pero que eran mitad clases y mitad debates. Había talleres con actividades orientadas a resolución de problemas y liderazgos. Mi curso no fue de emprendedurismo, sino más orientado a resolución de problemas y liderazgos. Y había actividades con reuniones con gente de comunidades, como mencionaba ahí Agustín, organizaciones no gubernamentales, y en nuestro caso, como contaba, fuimos a hablar con un alcalde, fuimos a un tribunal a ver un juicio y a hablar con el juez, y estuvimos en un hogar de ancianos, y en algunos lugares
te proponían que ayudaras activamente tomando algún rol, y en otros te invitaban a ser parte de la comunidad. Una ONG que trabajaba con estos migrantes en transición nos invitó a una comida que hacían en un lugar medio comida de beneficio, medio reunión de comunidad, y nos invitaron a ser parte de su encuentro. Hay distintas, en mi experiencia hubo distintas dinámicas, también había actividades culturales, había teatro, había conciertos, había ir al mall, al shopping, que también era nuevo para año 2008, y que éramos todos, era mucho la primera vez. Buenísimo. Acá preguntan a quién dirigen la carta de recomendación. Esto seguro debe estar en la página de Fulbright, pero me parece que es al comité de selección, ¿no? De comisión Fulbright, si no me equivoco. Sí, en mi caso fue así. Sí, me parece que sí, pero bueno, los invitamos de nuevo a buscar por la página de ellos, que eso estoy segura que lo aclaran. Acá les preguntan cómo fue la entrevista. No me acuerdo que me encerré en el baño a hablar, pero no me acuerdo de qué hablamos. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo que, en principio, me acuerdo que me habían dicho que podía ser online, o sea, virtual, o podía ser presencial. Yo elegí que fuese presencial porque me sentía más cómodo. Y en ese momento me acuerdo que fui a la sede de la comisión Fulbright y fue bastante breve, o sea, la verdad es que no es una entrevista larga, es una entrevista que es en parte en español y en parte en inglés. Tiene algunas preguntas en español y algunas en inglés, y es más que nada basada en lo que uno escribió en el ensayo. Por lo menos en mi experiencia fue así, fue un poco contar un poco o profundizar un poco más algunos puntos de lo que ya había contado en el ensayo sobre experiencias previas, y también hablar un poco en inglés como para evaluar la aptitud de expresarse en inglés. Perfecto. Acá preguntan si pudieron relacionarse con personas de Estados Unidos o solo con los que integraron su programa. Bueno, En ya un poco nuestro caso, eso estaba muy aclarado, había una suerte de código de conducta. Vos te podías relacionar con personas de Estados Unidos en el marco del programa. A los invitados, o sea, no podías irte a pasar un día por tu cuenta, salvo un día que había un día libre, pero donde te alentaban a hacer una actividad grupal en el tiempo libre. No es que te dejan solo y hace tu vida, sino que ellos te presentan una agenda de gente con la cual contactarte. No obstante, en el comedor de la universidad, ahí conocimos muchas personas que después te invitaban a las fiestas que había a la noche y conocías más personas, pero está relativamente controlado, al menos en mi experiencia en el año 2008. No sé, Agustín, que fue mucho más reciente. Sí, la mía fue también parecida, estaba bastante como delineado todas las instancias en las que uno conocía a personas de allá. Es verdad que había cierta flexibilidad, sobre todo a la noche, si se organizaba una fiesta, algún plan a la noche, pero es verdad que no es que uno va y tiene, digamos, vía libre para ir a conocer o quedarse en cualquier lado, estar en la casa de cualquier persona. Lo que sí también, en nuestro caso, teníamos también un código de conducta y un código de cómo interactuar, digamos, con otras personas. En nuestro caso, una de las cosas que en su momento fue relevante fue que no podíamos participar en manifestaciones políticas, y en ese momento era algo como muy relevante porque era un momento, como conté recién, donde había muchas manifestaciones, pero bueno, nosotros no podíamos, digamos, participar a favor o en contra de nadie, porque al ser becarios teníamos como un rol institucional, y hay como así ciertas reglas como esa que regulan un poco qué tanto uno puede interactuar con las cosas que pasan o que las que participan personas de Estados Unidos. Buenísimo. Bueno, acá veo que ahora hay dos preguntas que son bastante técnicas, que dicen, bueno, ¿en qué parte puedo encontrar la parte de la carta de motivación? Y si la carta puede ser la carta de recomendación puede ser firmada por un profesor, aunque no sea docente de una materia que yo puse. No sé si alguno sabe más o menos la respuesta a alguna de estas dos preguntas. No, ni idea. No había carta de recomendación de No. profesor en mi beca. En la mía sí, y yo lo que recomendaría ahí es que sea alguien que
digamos, que sea parte como el track record del postulante, o sea, que sea alguien, a lo mejor no alguien con quien, no necesariamente alguien con quien cursaste una materia, pero sí que hayas hecho, no sé, una asistencia de investigación, tiene que ser alguien que uno pueda demostrar que te conoce bien, que vos puedas decir, bueno, me conoce porque tuvimos esta experiencia en común y de ahí puede acreditar que yo soy bueno en esto, esto y esto. Perfecto, muy bien. Acá preguntan si realizaron algunas otras actividades culturales como las que se realizan en Friends of Fulbright. Como, no sé qué se realiza en la Friends of Fulbright. Yo tampoco. Tengo entendido que, por ejemplo, no se van a distintos partidos de deporte, nos llevan a recorrer quizás algunas otras áreas más culturales de las ciudades. Nosotros fuimos en Amherst a ver un partido de básquet de la liga universitaria, y también era, no me acuerdo cómo se llama, de la liga de fútbol americano, el partido más importante que hay en el mes de febrero. Vimos ese partido en la casa de un conjunto de profesores y nos invitaron a la típica, al Super Bowl, a la típica juntada de norteamericanos con la picada con mini snacks de saludables y muy en experiencia muy norteamericana ver el Super Bowl con toda la familia, los nenes con las camisetas, como si acá los invitáramos a ver un partido de fútbol comiendo asado. Después tuvimos los fines de semana, un fin de semana nos llevaron a Boston, donde fuimos a hacer toda la parte histórica de Boston. Fuimos también al acuario de Boston, fuimos a unos edificios típicos y ¿qué más hicimos? Bueno, en Boston fuimos museos, los museos de Boston son súper lindos. Tuvimos otro fin de semana que fuimos a Nueva York, donde hicimos el barquito por Ellis Island y caminamos toda la parte de Manhattan. Tuvimos en Nueva York, patinamos en el Rockefeller Center, en la pista de hielo, a las 9 de la mañana. Subimos al edificio Rockefeller Center, subimos a... Bueno, hicimos varias de las actividades típicas de Nueva York. Tuvimos noche libre ahí, algunos fueron a ver teatro, otros fuimos al Soho a tener una experiencia más de restaurantes y cosas. La beca, en ese momento, nosotros en ese momento, ahora hay una casa donde van todos juntos. Cuando yo estaba, había casas individuales, yo como me encargaba de administrar mi casa con mis hermanos más chicos, tomé la administración y administré como una familia de clase media argentina que va a buscar, a comprar por cantidad para que sea más barato, y nosotros teníamos mucha plata que nos sobraba vis a vis otras casas que consumían el modelo norteamericano. El argentino consume menos que el norteamericano, y si te administrabas como argentino, te sobraba plata para darte un gusto, ir a comer a un restaurante elegante que como estudiante que jamás habíamos hecho nada, era impensable eso, y fue algo que hicimos en Nueva York, así que hubo experiencias culturales también de ese estilo. Y después en Arizona, hay menos, en Arizona nosotros estuvimos en Tucson y ahí hay menos para hacer cultural, hay menos turístico, es más, viví en el desierto y ya. Y tuvimos un fin de semana libre que pedimos que nos vuelvan a llevar a Boston y seguimos recorriendo parte de museos de Boston y parques, que es muy, muy bonito. Y en Washington teníamos ahí para ir a los Smithsonian, hay una serie de museos que teníamos recomendados, además de los edificios gubernamentales, así que cultural hubo un montón. Y lo cultural que tiene la propia universidad, nosotros estamos en Amherst College, y la universidad en sí misma tiene una agenda cultural, así que consumíamos también las actividades de la propia universidad. Qué bueno. Mi experiencia en ese aspecto fue igual, lo único que agrego es que a mí sí me tocó la experiencia de vivir todos juntos en una casa, pero en ese aspecto coincido en que si uno sabe administrarse de la plata, digamos, que a uno le toca para cubrir los gastos, llega a sobrar, y esa plata que sobra uno la puede usar para un montón de cosas culturales, para salidas, para ir a comer a un lugar mejor. Así que también es una buena oportunidad.
tip de Argentina, o sea, los profesores autores que ustedes conocen, que decís, este es autor del libro que yo estoy leyendo, le dicen, yo soy argentina y en mi universidad no tengo su libro, te regalan el libro. Y la plata que ibas a usar para comprar el libro la podés usar para otra cosa. Ah, eso yo no lo sabía. Eso no me lo contaron antes. Porque Llegué es tarde a más ese tip. pobre. Buen tip, buen tip. Acá hay una pregunta para Julieta, si pudiste aplicar algo de tu experiencia del programa al campo de las RI. Sí, hay elementos que aprendí durante el curso y libros que me traje durante el curso, los pude aplicar posteriormente en mis investigaciones, en el dictado de clase, abriendo líneas de investigación o vinculando, sobre todo tuvimos unos muy buenos cursos sobre cuestiones constitucionales y de sistema de partidos norteamericano que en la formación de grado, en la licenciatura, no es tan precisa y me sirvió muchas veces para cuando te piden a ver un ejemplo, y ahí me sirvió mucho en lo inmediato, pensando como estudiante. Yo después me dediqué a la academia y muchas de las cosas del curso las hilvanaron después con otras investigaciones. O sea, es para un licenciado en Relaciones Internacionales, el programa es muy pertinente. Muy bueno. Acá preguntan si siempre te contactan por llamado. ¿A ambos los contactaron por llamado? A mí no, a mí Sí. me mandaron mail. Y de hecho en la última convocatoria, la de ahora que me postulé para posgrado, también me contactaron por mail. Las dos veces. Piensen que era 2008, no había redes sociales. Era Claro. 2007 la postulación. Claro, ahora entonces esperamos el mail. No había acá- Facebook. Claro. Acá preguntan si había personas del campo de la salud cuando ustedes viajaron. No en el mío, además había abogados, economistas, politólogos, ingenieros, profesora de inglés, literatura, comunicación social y relaciones internacionales. En el mío sí teníamos a alguien de salud. Teníamos una chica que estudiaba enfermería y había bastante variedad también. Teníamos, bueno, politólogos, internacionalistas, abogados también, ingenieros también. Me acuerdo que había una chica que estudiaba computación. Sí, había bastante variedad, pero había una chica que estudiaba enfermería. Sí. Buenísimo. Acá que me gusta esta pregunta. ¿Qué creen que los diferenció de otros candidatos? Yo no sé qué diferencia de otros candidatos porque no los conoces, pero Claro. sí sé lo que tenía en común con los que viajaron conmigo. Teníamos todos promedios arriba de 9. Teníamos, en el caso de los argentinos y uruguayos eran todos primeros viajes, en el caso de los de Chile no, los de Chile que viajaron con nosotros eran, de los 6, 4 eran de clase alta, muy alta. Los argentinos y los uruguayos éramos todos primeras experiencias, promedios arriba de 9 y todos con mucha militancia político, social o universitaria. En mi caso, también, digamos, buenos promedios en general, y no tanto militancia política, pero sí experiencias como de participación en voluntariados, en, digamos, cuestiones de desarrollo comunitario, en algunos casos también política, pero no necesariamente. Buenísimo. Bueno, acá preguntan si la beca para los que estamos en el medio de la carrera universitaria es Friends of Fulbright. Sí, Norma aclaró antes que tanto esta beca de la SUSI como la de Friends of Fulbright son para alumnos que están en segundo o tercer año de su carrera. Postulen a todo lo que puedan postular. Sí, eso siempre también es recomendable, ¿no? Por más de que quizás no cumplan con los requisitos. ¿Por qué no? Sí, no, tal cual. Eso siempre es recomendable. Muy bien. Acá en la solicitud debemos contestar las respuestas al lado de las preguntas sobre nuestra información personal, aparte de hacer la personal statement, digamos. Sí, en mi caso sí, había que completar todas las preguntas que están en el formulario y que contestarlas individualmente y después hay que hacer el personal statement, que no tiene que ser, o sea, tiene que retomar un poco lo que uno contó antes, pero no tiene que ser un repetir, digamos, todo lo que uno contó en la respuesta de las preguntas. Esfuércense. Claro, tiene que ser algo más como narrativo, contando las motivaciones que uno tiene, cómo puede uno aprovechar la beca, por qué a mí en particular me serviría, digamos, para mi desarrollo futuro,
y qué podría yo también aportar a los demás que van a participar. Esa es un poco la línea del ensayo. Después las preguntas son más específicas sobre qué hiciste, qué experiencias tenés. Pero bueno, ese es como se completaba por lo menos cuando me tocó a mí, no sé si ahora habrá cambiado. Muy bien, sí, acá vemos que Ariadna también comenta que en su caso entiende que las preguntas son como una guía para orientarnos para el personal statement. Exacto. Ok. Muy bien, y la última pregunta que tenemos acá es si es más un ambiente universitario o si es como algo aparte, como ir a un hotel en lugar de ir a un campus. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Nosotros teníamos casas aparte, no teníamos la casa en el campus de la universidad. Cursábamos la mitad de las asignaturas en el centro de ITD y la mitad en Amherst College, pero siempre íbamos a almorzar a Amherst College, con lo cual es semi-universitario, no es un hotel. Sí, cuando estábamos en Arizona, sí era un hotel. Nosotros, mi beca fueron 3 semanas en Amherst, una en Arizona y una en Washington. Cuando estábamos en Amherst teníamos casa, eran un complejo de 4 casas, de 2 dormitorios, en una misma manzana, y después sé que ITD gestionó una casa grande donde viven todos juntos, con lo cual será distinta la experiencia, pero no era el campus. Esa fue mi experiencia, la de la casa grande, digamos. El resto fue todo igual. La única diferencia es que en vez de casas separadas, nosotros vivíamos todos en una misma casa, con todos los dormitorios, digamos, todos dentro de la misma casa, pero no era, digamos, dentro de la universidad, era una casa en medio de un barrio, digamos, bastante grande, porque estábamos todos cómodos, pero no parte del campus. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias a ambos, a Agustín y Julieta, por participar, por contar sus experiencias, por responder las preguntas y bueno, por donarnos su tiempo esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo también muchas gracias a todos los que se sumaron a la charla y se quedaron hasta recién escuchando. Ya saben que quedó grabada la charla, tanto en YouTube como acá también la hemos grabado en Zoom, por si quieren pedirnos el link. Así que bueno, muchos éxitos a todos y muchas gracias por haberse sumado desde US Alumni, desde todos los US Alumni, Rosario, Buenos Aires, Salta, Santa Fe y NEA. Les agradecemos muchísimo a todos por haber participado. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, buenas noches a todos.